Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 34. Y así dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se exasperaba, viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y con los piadosos. Lo mismo hacía diariamente con los que transitaban ocasionalmente por la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos se preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, porque les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección, decían, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y tomándole le llevaron al areópago y le preguntaron, ¿puede saberse qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque todo esto de lo que nos hablas suena muy extraño. Nos gustaría que nos aclarases qué quieres decir. Ténganse en cuenta que todos los atenienses y también los residentes extranjeros se pasaban el día hablando y escuchando sobre cualquier novedad. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, atenienses, me he percatado de que sois muy religiosos. Lo digo porque mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues al que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada. Pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todos los seres humanos para que habiten la superficie entera de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Si bien es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos los seres humanos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre a quien designó y acreditó ante todos, levantándole de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de eso en otra ocasión. Entonces Pablo abandonó la reunión. Mas algunos de los presentes creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y algunos otros. Esto dice la palabra de Dios. Y muy bien, pues vamos a comenzar. Ahora sí, bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocéis, soy Jonathan, uno de los pastores acá del grupo de liderazgo de Iglesia Bíblica Urbana. Esta es tu casa, así que bienvenido. Y estamos muy contentos de estar aquí este domingo. Y sobre todo para mí siempre es una bendición poder compartir y presentar el mensaje. Ok, hoy es la última charla de una serie de 4. Y estaba pensando, creo que ya se me está haciendo costumbre, o ya se está haciendo costumbre de alguna manera, que yo me toca cerrar las series. Pero en especial esta ha sido pues muy, no solo edificante, sino también creo yo muy educativa. Así que si te has perdido las primeras 3 episodios, vamos a llamarle, de esta misma serie, en la porción que hemos leído, bueno, pues como ya te había dicho, puedes hacerlo, puedes consultarlas en Spotify o en YouTube. Sin duda estoy seguro que será de gran utilidad para ti. Y es que el pasaje que estamos viendo se basa en este discurso tan genial de Pablo en Atenas, que es parte de su segundo viaje misionero, y el enfoque que hemos estado buscando darle a esta serie, que hemos titulado Fe más allá del individuo, es precisamente transmitir que nuestra fe es algo que va más allá de lo personal, trasciende más allá de la esfera de lo privado. Es verdad que nuestra fe es algo completamente íntimo, pero también
Es una fe que debe trascender, que va más allá de nosotros mismos. Y los primeros 3 aspectos que hemos estado viendo, el primero vimos que es una fe culturalmente sensible. Increíble esa charla, así que la puedes escuchar después. La segunda que hemos visto es una fe que es intelectualmente atractiva, que nuestra fe no va de dejarnos el cerebro en la puerta y entrar aquí y no cuestionar nada. Pero también David nos hablaba la semana pasada de tener una fe teológicamente íntegra. Y bueno, esos 3 aspectos son los que hasta el momento hemos abarcado. Y hoy vamos a cerrar esta serie con esta charla que con la ayuda de Dios será una fe espiritualmente impactante. Y creo que es muy interesante ver cómo Pablo ha manejado toda esta situación, su situación en Atenas. ¿Sabías tú, no sé, si has sido observador del pasaje, que Pablo estaba esperando a que sus amigos lo alcanzaran en Atenas? Él se había adelantado. Y eso me puso a pensar para poder iniciar. Me lanzaba una pregunta a mí mismo. ¿Qué hacemos nosotros mientras esperamos? Yo creo que todos hemos estado en una situación en la que nos encontramos esperando a alguien o algo, ¿no? Y creo que una pregunta que nos podemos hacer desde el principio y que es muy reveladora: ¿qué hacemos nosotros cuando estamos esperando algo? Imagínate tú que estás sentado en un café esperando a un amigo o en una sala de espera, no sé, a que salga tu avión, en una estación de tren o en un centro comercial. ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos el tiempo o simplemente lo dejamos pasar y matamos el tiempo con cualquier cosa? Que a ver, ojo, no estoy diciendo que sea pecado ver redes sociales o matar el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo aprovechamos el tiempo? Bueno, en Hechos 17, en lo que acabamos de leer, encontramos que Pablo estaba esperando en Atenas a Silas y a Timoteo, que todavía no llegaban, pero él pudo haberse quedado descansando, paseando por la ciudad, haciendo turismo, pero él no desperdició su espera. Mientras aguardaba, salió a observar la ciudad, escuchó, discernió y aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio. En principio creo que esto ya plantea un reto para nosotros, ¿no? Estamos esperando algo que suceda para vivir nuestra fe de manera pública. Estamos esperando a ser tal vez mejores, más preparados, mejores cristianos, que las condiciones sean ideales o que otros lo hagan primero tal vez, no lo sé. Pero el punto es que Pablo no se encerró en la esfera privada, sino que vivió su fe de una manera viva, presente, valiente. Una fe espiritualmente impactante. Y hoy entonces queremos descubrir juntos qué sería para nosotros eso, vivir una fe espiritualmente impactante. Pero antes, vamos como siempre a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude, que Él sea el que hable a nuestros corazones hoy. Amén. Señor, nuevamente estamos ante tu presencia y hoy te pido, Dios, que sea el poder de tu evangelio transformando nuestros corazones, que hoy sea tu palabra, que es viva y eficaz, que es útil, que nos redarguya, nos corrija, nos instruya, nos muestre el camino y alumbre nuestros pasos. Queremos ser transformados por medio de tu palabra y ser renovado nuestro entendimiento y cada día más parecidos a Jesucristo. Usa este tiempo, que sean tus palabras y no mis palabras. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y bueno, pues te pido que tengas ahí a la mano el pasaje, y aunque no vamos a ir tan a profundidad en muchos de los versos, porque simplemente ya hemos pasado por 3 aspectos, como ya lo he dicho, 3 ángulos, pero hoy vamos a enfocarnos en qué significa impactar espiritualmente para nosotros. Y más en una época en la que vivimos, que valora los resultados de manera visible, ¿no? Aprecia mucho todo lo cuantitativo. Hoy todo se mide por un impacto
cuantitativo, número de visitas, tal vez, número de likes, número de seguidores, número de, incluso en el marketing se usa mucho, me parece muy interesante, número de conversiones, ¿no? Y tristemente, a veces creo que importamos esa misma lógica al mundo espiritual o a nuestra fe, a la vida de iglesia. Creemos que impactar espiritualmente significa ver necesariamente multitudes convertidas o llenar auditorios, lograr o alcanzar ciertas cifras. Pero cuando observamos lo que está sucediendo aquí en Atenas con Pablo, eso no es lo que sucede. No hubo un gran número de conversiones, no vimos una gran masa viniendo a los pies de Cristo, no se plantó una iglesia, una mega iglesia, pero sí que ocurrió algo profundo. Dice que algunos escucharon. Algunos se burlaron, claro, otros oyeron un poco más atentamente y una semilla se plantó en el corazón, estamos seguros de ello. De hecho, al final dice que unos pocos se convirtieron, pero sin duda se plantó algo en el corazón de ese pensamiento tan influyente del pensamiento occidental de la época. Una fe espiritualmente impactante no es siempre cuantitativa. Nuestra fe, el impacto de nuestra fe no la vamos a poder medir necesariamente en números, pero sí es siempre significativa. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? Creo que sí. Tal vez no la podemos medir en número, pero sí genera un impacto significativo. Y hoy veremos lo que es una fe así que no nace por accidente simplemente, no es una obra de la casualidad o incluso de nuestras habilidades o nuestra elocuencia. Es el fruto, como ya hemos estado a través de esta serie, es el fruto de una fe culturalmente sensible, es el fruto de una fe que es intelectualmente atractiva y es una fe que es teológicamente íntegra. Pero hoy, creo yo que la consecuencia natural de estas cosas es que nuestra fe puede generar un impacto. Y un impacto que no solo resuena en el corazón humano a nivel personal, sino que incluso es capaz de transformar, como en el mismo pasaje vemos en Hechos 17, en versos más anteriores, dice los que trastornan el mundo. Ese es el calificativo que usan para hablar de Pablo y de los demás, dice, estos que trastornan el mundo. Entonces, sin duda, nuestra fe puede trastornar nuestro entorno. Pero hablemos un poco, digo un poco porque ya hemos estado hablando a lo largo de 3 semanas más, acerca de la cultura de Atenas, de la cultura de Atenas de aquella época. Pero era una cultura que era brillante sin duda, era la cuna del intelecto, la cuna de la educación, de la filosofía, pero que sin duda era una cultura a la vez perdida y confundida. Y recordáis, y si no lo hemos leído, que Pablo se indigna. Algunas versiones usan la palabra no solo se indigna, sino que su corazón se exaspera. O sea, se conmueve a tal punto que genera una gran conmoción en su corazón. Pero él actúa. ¿Cómo actúa? Su corazón se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Pero vemos su respuesta. Podríamos decir que fue una indignación, ¿cómo lo podría decir? ¿Santa? Sé que se oye como una palabra un poco religiosa, pero ¿a qué voy? Él no levanta el puño y comienza a reprender a la idolatría, no empieza a reprender demonios, y no manda a todos a gritos al infierno. O tampoco por el otro lado no se aísla, no dice, mira, yo no quiero tener nada que ver con esto y me voy a encerrar en mi propia esfera. No fue indiferente. Es verdad, se indignó, se enardeció, pero aprovechó la gran oportunidad. Y fue a lo que llamamos, aquí pone la plaza, pero es el ágora. Y lo explicó David también en las conferencias anteriores, pero esto del ágora, que es como una plaza pública, un espacio público, en donde se discutía
Ahí Pablo discutía en la sinagoga, pero también después dice que en la plaza, día con día, los que concurrían. Pablo comenzó predicando en la sinagoga, como solía hacerlo, era su costumbre, él estaba habituado a hacer eso. Ahí sí que tenía tal vez una voz y una preparación. Pero él decide salir de lo conocido, de su zona de confort, que si bien era un tipo que estoy seguro que le gustaba aprender, conocer, enseñar, pero había una gran diferencia sin duda para él, una sinagoga, que el ágora, el espacio público en Atenas. La plaza pública de la ciudad era el centro de la vida diaria. Era un lugar de comercio, sí, de reunión, de discusión, también de debate, donde se daban las noticias, donde los pregoneros daban las novedades o ponían al día a la gente. Era un lugar importante, un lugar público, donde sucedían muchas cosas. Era donde la ciudad respiraba. Y ahí fue donde Pablo se metió. No era un lugar de judíos. Ahí no le valían sus credenciales de alumno de Gamaliel, fariseo de fariseos. Él va a esa zona, a ese lugar donde no se escondió, sino se expuso. Pero aún exasperado como estaba él fue hacia la gente y decidió hablar de manera valiente. Seguramente muchos no lo escucharon, ¿no? Imagínate el ajetreo. Puedes pensar cómo podría ser la Plaza del Sol, Puerta del Sol aquí. Hay tanto movimiento, tanta gente que pues si tú hablas, muchos van a pasar de ti, no te van a escuchar. Otros tal vez se burlan, como lo hicieron con Pablo. Pero fue ahí en lo cotidiano, en medio del bullicio, donde unos cuantos oídos se abrieron. Y esos fueron los que decidieron llevarlo entonces a un segundo nivel, podríamos decir, a un lugar más privado, un lugar más estructurado, el Areópago. Ese lugar, que era un lugar más alto, lo que también se conocía como la colina de Marte, del dios Marte, porque solía haber un templo a este dios, y ahí también se discutían cosas, pero a nivel más profundo, ahí eran los principales pensadores, filósofos, incluso cuando había algún tipo de juicio o había una decisión que tomar, ahí se hacía, en ese lugar. Había juicios, no sé si penales, pero sí se tomaban decisiones respecto a decisiones jurídicas. Y creo que para nosotros hoy en día a veces nuestro mensaje puede llegar a muchos, ya sea de manera pública, si eres de los que comparte cada día de tu fe o publicas algo en redes sociales, y tenemos muchas oportunidades, ¿no?, de compartir y de hablar, pero a veces son pocos realmente los que comienzan a prestar atención, son pocos los que hacen preguntas, son pocos los que te llevan aparte y te dicen, a ver, explícame un poco mejor eso que estás diciendo, eso que me genera curiosidad. Y aunque sean unos pocos, quiero decirte hoy que esto no debería desanimarnos. Pablo no se desanimó, al contrario dijo, ¡qué oportunidad! Porque esos pocos merecen la pena. Ahí es en donde empieza el verdadero impacto espiritual. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que hay un problema a veces con nosotros como iglesia. ¿Dónde estamos? Como iglesia, ¿dónde estamos hoy? Muchas veces estamos simplemente encerrados en nuestros templos, llamémosle, ¿no? Este auditorio es chulísimo, es un lugar que estamos muy agradecidos que el Señor proveyó, pero ¿sabes qué? Este es el lugar de entrenamiento. Muchas veces nos quedamos aquí, en nuestras cuatro paredes, muy cómodos, en nuestras bancas, en nuestra comodidad, en familia, en nuestra zona segura, pero estamos lejos del ágora, lejos del lugar público, y mucho más lejos del Areópago, ¿no? ¿Te suena? ¿Sabes lo que es la agorafobia? ¿Te suena? Agorafobia, vale, lo puedes buscar después, pero ya te digo yo un poco que es un tipo de trastorno de ansiedad, ¿vale? Que suele hacer que la persona tenga dificultades para sentirse segura en cualquier lugar público.
especialmente donde se reúnen multitudes y en lugares que no les son familiares. Esa es la agorafobia. De hecho, viene del ágora, ¿no? Entonces, la agorafobia es esta dificultad para estar en un lugar público o en una situación que no te es familiar. Y pensaba, creo que a veces la iglesia frecuentemente padecemos algo que podríamos llamar agorafobia espiritual. Espiritualmente nos da miedo hablar de nuestra fe fuera de los espacios seguros. Creo que, y yo me apunto, yo creo que soy el primero. Yo vengo de una familia cristiana desde pequeño, cristiana evangélica, donde crecí en un entorno de iglesia. Y para mí, y creo que para muchos de nosotros, es muy fácil ser cristiano entre cristianos. No me vas a decir que no. Es muy fácil ser cristiano y animarnos y hablar de nuestra fe aquí mismo. No digo que está mal, por supuesto, es bíblico y eso también va a generar un impacto. Pero el llamado de Jesús no fue a ser la sal de la iglesia. No somos llamados a ser la luz del auditorio, la luz del templo. Somos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero creo que aquí con esto del mundo hemos creado nosotros en nuestra forma de pensar, permíteme, espero no ofender a nadie, pero cristianoide, este concepto de el mundo como un monstruo, como no vayas al mundo, o el mundo se está metiendo a nuestra iglesia, el mundo como aquello que usamos para amenazar, ¿no? O decir, cuidado con el mundo, y el mundo, los del mundo y nosotros, como si fuésemos unos bichos raros, unos aliens extranjeros. Es verdad, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero lo que quiero decir aquí es que no debemos ir por la vida satanizando todo y teniéndole miedo al mundo. Y ¿sabes qué? Aquí quedémonos. Lo hemos visto. Nuestra fe es una fe que observa, que es sensible a la cultura. Y ¿sabes qué? La cultura está afuera. Estamos llamados a observar lo que sucede allá afuera. Pablo les dice, varones atenienses, en el verso 22, les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al Dios no conocido. Qué grande Pablo, ¿no? Como dicen aquí, como dicen ahora los chavales, qué crack. Al Dios no conocido. Y ese es el Dios que hoy os presento, os vengo a hablar de ese Dios. Pablo no comienza, como ya he dicho, reprendiendo. Te reprendo en el nombre de Jesús, Zeus. Te reprendo, etc. Pero tampoco abrió la Biblia y citó el Antiguo Testamento, porque sabes que eso para el griego no iba a tener ningún sentido. Comienza con observación, con sensibilidad y conecta con la cultura. Reconoce, sí, su religiosidad y busca un punto de contacto. Usa su cultura como un puente, no como una barrera. Esto es súper importante, poder tender puentes. Puentes que conecten nuestra fe y lo que está contenido en la Escritura, pero que conecten correctamente con nuestra cultura hoy. Con aquellos que nos están escuchando, con aquellos que están haciéndose ya preguntas hoy en día. ¿Para qué es la vida? ¿De qué va? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué hay dolor? Y nuestra fe debe construir esos puentes que lleven de un lugar a otro. No tendría sentido construir un puente que no llegue, que no conecte un punto A con un punto B. Un puente así es completamente inútil. Y la iglesia, tristemente, a veces somos conocidos por lo que rechazamos, ¿no? Es que los cristianos no hacemos esto, es que los cristianos no esto, no aquello, rechazamos, estamos en contra de aquello, de esto. A veces somos más conocidos por todas esas cosas por las que estamos en contra y no aquello en lo que estamos a favor. ¿Por qué no somos mejor conocidos por aquello que celebramos? Estamos a favor de la vida, estamos a favor de la familia, estamos a favor del verdadero amor,
estamos a favor de la libertad, estamos a favor de la justicia, a favor de la sexualidad redimida, bien comprendida. La sexualidad no es algo del mundo, es un diseño de Dios. Estamos a favor de la dignidad humana. Entonces no estamos aquí, como ya os he dicho, para demonizar todo, para decir eso es del diablo y todo es del diablo. Estamos aquí para discernir. Y hemos estado hace unas semanas atrás, antes de esta serie, en otra serie, ¿recordáis? En Esther. Y sí, hablábamos que no se trata de asimilarnos, adaptarnos a esta cultura. Somos llamados a reconocer las diferencias y reconocer hasta qué punto nos hemos asimilado a nuestra cultura y pedirle al Señor que transforme eso en nuestras vidas. Pero si bien no se trata de asimilarnos, se trata de redimir la cultura. Pablo lo hizo, ¿no? Pablo honra, elogia lo que es loable, lo que es abrazable, pero confronta lo que es falso. Ese es nuestro llamado hoy también. Abrazar lo que podemos abrazar de la cultura. No todo es malo, todas las culturas tienen algo bueno, algo malo. Pero también somos llamados a confrontar con la verdad y el amor lo que es falso. ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy diciendo? Espero no estarlos liando mucho, ni desanimándolos tampoco mucho. Este mensaje entonces es un mensaje que revela a Dios, ¿no? Lo vimos ya, Pablo como habla profundamente y fue lo que abarcamos en la conferencia pasada. No voy a profundizar en ello porque ya lo hizo David y tampoco creo hacerlo mejor que él. Entonces es una fe teológicamente íntegra. Pero sí que voy a simplemente a ver de manera panorámica los aspectos que Pablo abordó en su discurso, al menos lo que está registrado en el libro de los Hechos. Les habla del Dios creador, del Dios que sustenta todas las cosas. Les presentó un Dios cercano y personal, les dice que está cercano. Y al final en el verso 30, en el 30, los llama al arrepentimiento. Qué importante es también que nuestro mensaje, que si bien debe conectar y ser relevante y sensible a la cultura, llegue a ese punto, a la idea central a la que llegó Pablo, a la cruz de Cristo y sobre todo a la resurrección. ¿Sabes tú por qué le llamaron un palabrero que anunciaba tal vez nuevos dioses o dioses extranjeros? Porque les hablaba de Jesucristo y de Anástasis. ¿Qué estás diciendo? ¿Una nueva diosa? No, Anástasis es la palabra para resurrección. Entonces Pablo les estaba diciendo, Jesucristo murió, pero resucitó. Él fue aquel designado por Dios, por el Padre, para venir, para morir y resucitar. Anástasis. Es un bonito nombre, ¿no? Si estás buscando un nombre para una hija, tal vez se oye raro, pero tiene un significado muy profundo. Anástasis, o Anastasia, ¿no? Podría ser. Cristo y la resurrección. A Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Pero ellos creyeron que estaba hablando de muchos dioses, ¿no? Pero es Pablo hablándoles de ese Dios no conocido por ellos, pero que, ¿sabes qué? Él sí que conocía. Él conocía a Dios, él conoció a Jesús, él tuvo un impacto, un encuentro personal con Jesús. Pero no solo eso, porque podríamos decir, bueno, a mí no se me ha aparecido Jesús como lo hizo, como se le reveló a Pablo, de una manera tan impactante. Pero tú y yo tenemos esta revelación escrita. Tenemos la oportunidad de conocerle cada día más a través de su palabra, que es viva, es eficaz, es poderosa. Y entonces esto me lleva a pensar que para que nuestra fe sea espiritualmente impactante, nosotros debemos conocer a Dios también. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues por medio de aquel que le ha dado a conocer, Jesucristo. Él le dijo, ¿no? Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. A Dios nadie le vio jamás.
pero el unigénito Hijo es el que le ha dado a conocer. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad, y Él es la imagen visible del Dios invisible. Así que conocer a Jesús es conocer la naturaleza, el carácter de Dios. Si nosotros mismos tenemos versiones distintas del Evangelio, porque hay versiones distintas del Evangelio que el que está en la Biblia, ¿vale? Hemos hablado también, y creo que hoy os voy a dar mucha lata con esto de, si te has perdido de algo, escucha las otras 3 conferencias, porque se nos habla de cómo nuestra fe, teológicamente, nos lleva a entender la metanarrativa, el discurso que toda la Biblia tiene. Creación, hemos sido creados con un propósito, pero esta relación perfecta se rompió en la caída. Había un problema, teníamos un problema eterno, con el Dios eterno, pero después viene esta otra fase, la redención. Jesucristo encarnado, viniendo por nosotros a vivir la vida que ni tú ni yo podíamos vivir, muriendo la muerte que merecíamos y resucitando al tercer día. Y restaurando esa relación rota entre Dios y el hombre, siendo el medio, el puente, pero también dándonos una futura esperanza y con los ojos de la fe mirando hacia la restauración del todo algún día. Básicamente de eso va la historia de la Biblia. Ese es el Evangelio. Pero si nosotros entendemos otros evangelios, si nosotros estamos viviendo y conociendo a Dios a través de un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, difícilmente nuestra fe va a ser espiritualmente impactante. Difícilmente vamos a poder decir como Pablo, el Dios que vosotros adoráis sin conocer es el Dios que ahora yo os presento, Jesucristo. Pero avanzando un poco más en nuestra charla de hoy, tenemos tres diferentes reacciones en aquellos que escucharon a Pablo hoy. Eso lo podemos encontrar ahí en los versos 32, 34. El Evangelio sin duda no deja indiferente al que escucha ese mensaje. Dice el verso 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros le decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero más algunos creyeron. Entonces hay tres posibles reacciones. Una es la burla, y claro, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la resurrección, suena a locura para algunos. Y no me voy a meter ahora mismo en, diríamos, camisa de 11 varas o en complicaciones, no me voy a liar con temas de predestinación. Pero para algunos el mensaje de la cruz suena a locura. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, es normal, esta reacción va a ser normal. No te desanimes. Para algunos vas a ser un loco. Ya te lo digo. Pero para otros puede generar curiosidad. Ya te oiremos en algún otro momento. Luego me hablas más de esto. Tengo muchas preguntas que hacerte. Oye, ¿por qué no nos tomamos un café y luego me cuentas? Qué gran oportunidad. Porque ahí empieza la oportunidad de conectar y de entablar una relación en la que poco a poco las personas se hacen preguntas. Y no tengas miedo a que cuestionen tu fe. No tengas miedo a dar con mansedumbre razón de la fe que tienes tú, razón de lo que tú crees. No tengas miedo a ser cuestionado. Incluso tú mismo cuestiona. Cuestiona tu fe. Hazle preguntas a Dios. Investiga. Nuestra fe no es un salto al vacío. Pero una tercera reacción, conversión. Por eso me llamaba la atención que en el marketing se usa también conversiones. Nosotros no queremos conversiones simplemente número de followers o gente que llene este auditorio. Y mira, nos hacen falta ¿cuántas conversiones? Cuenta las sillas vacías. Pues mira, ese es el número que necesitamos llegar, ¿no? Tantas personas hay aquí sentadas, es igual a conversiones.
No, no es marketing. Pero sí que hay un impacto en los corazones. Por eso dije que era algo profundo, no cuantitativo. Y dice, algunos creyeron. Unos cuantos creyeron. Unos cuantos creyeron. Entre ellos se menciona a Dámaris, Dionisio, el Areopagita, y algunos otros. Y sabes, si tú lees el contexto de todo el capítulo, Pablo viene de dos experiencias muy distintas a la de Atenas. Viene de Berea, en donde muchos se convirtieron y eran muy nobles, dice la palabra que es la palabra que usa para los de Berea. Eran muy nobles porque creían, se convirtieron y diligentemente escudriñaban en la Escritura a ver si lo que Pablo les decía era cierto y estaban deseosos de saber más. Pero dice que fueron muchos. Y antes de eso, también creo que era Tesalónica, en Tesalónica donde se convierten muchos, ahí sí dice que muchos griegos piadosos se convirtieron, no judíos necesariamente, muchos gentiles, y dice muchos. Aquí vemos unos cuantos, pero por esos cuantos merece la pena. No importa si para la mayoría es locura, merece la pena si por uno su corazón es impactado. El mensaje del Evangelio debería apuntar directamente al corazón, a los ídolos de nuestro corazón. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos ídolos. Tal vez nos has oído hablar mucho de esto, de la idolatría en nuestro corazón. No es un concepto que nos hayamos inventado nosotros. Pero nuestro corazón todo el tiempo anhela cosas que ya tenemos en Jesús, pero buscamos en otros lugares. Esos son ídolos. Y nosotros no estamos exentos de esa idolatría. Pero debemos ser conscientes de que nuestro mensaje apunte a esa idolatría en nuestro propio corazón, pero también a la idolatría de la gente afuera. ¿Qué está buscando? ¿Qué está anhelando? ¿Cuáles son los ídolos de nuestra cultura, de la ciudad? ¿Cuáles son los ídolos de Madrid? Pablo discernió los ídolos de Atenas, ¿no? Los vio, observó. ¿Cuáles serían los templos más grandes de esa época? ¿No? Creo que un templo grande habla de un ídolo importante, ¿no? ¿Cuáles son los templos más grandes de nuestra cultura hoy en día? Esa es una buena práctica. Pueden ser los edificios financieros, tal vez, los grandes corporativos. Ídolo, el amor al dinero, al éxito. ¿Qué me dices de los estadios, no? No tengo nada contra el Bernabéu, que si bien yo no le voy al Real Madrid, pero es un estadio recién renovado, impactante. Pero grandes estadios en la sociedad moderna de hoy. No es del diablo el fútbol, ¿vale? Pero ¿qué está buscando el ser humano en el entretenimiento, tal vez en la fama, en el deporte? Centros comerciales, ¿vale? No estoy diciendo que está mal comprar. A mí me gusta comprar. Pero si nuestra identidad está ahí, nuestra felicidad es el gran templo al consumo, el gran templo a cómo luzco. Tal vez las clínicas estéticas o los gimnasios. Si ese es tu templo, ¿no? Estás idolatrando la belleza, tu cuerpo, anhelar la juventud que se nos está yendo cada día. ¿O qué me dices de los templos que no se ven? Los templos intangibles, las redes sociales, ahí donde pones lo más hermoso de ti, lo más cuidado de tus fotografías, el ego, la autoimagen, la autovalidación o la validación de otros. Pero una fe espiritualmente impactante discierne esos ídolos y presenta a Cristo como la única esperanza verdadera. Entonces, para terminar, Pablo no tuvo un gran éxito cuantitativo, o tal vez visible en ese momento en Atenas. Tal vez el impacto fue posterior, porque tampoco el pasaje nos dice nada respecto a cuánto tiempo permaneció, al menos no en este capítulo, cuánto tiempo permaneció en Atenas. Pero tampoco nos dice que lo echaron a patadas, como sucedió en otras ocasiones. Pudo permanecer ahí más tiempo. Y ¿sabes qué? El testimonio de Dámaris, de Dionisio, pudo haber impactado a otros. Pudo haber sido influencia a otros de su época. Una fe espiritualmente impactante entonces no es la que hace más ruido, sino la que deja más fruto.
Pero fruto es una palabra interesante. Y ahora quiero hablar un poquito más de eso para terminar. Pero nuestra fe es impactante si nuevamente, creo, es consecuencia de una fe culturalmente sensible, una fe intelectualmente atractiva, una fe teológicamente íntegra, pero en última instancia el fruto no es algo que producimos nosotros. No es algo que, ok, ya entendí perfectamente estos 4 aspectos, ya estudié, ya leí, ahora sí voy a generar un impacto porque estoy capacitado para ello. En última instancia, el fruto es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder que impacta y que transforma vidas no es nuestro, no es nuestra elocuencia, no fue por la elocuencia de Pablo, es por el poder del mensaje en sí mismo, el poder de la semilla en sí que se siembra, el poder del Evangelio, el dunamis del Evangelio. Poder de Dios, no es poder nuestro, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Así que, ¿a qué estamos esperando hoy para compartir nuestra fe? Le pido al Señor que nos quite la agorafobia espiritual, porque creo que claustrofobia no tenemos. Es muy fácil estar encerrados en nuestra comodidad, pero le pido a Dios que quite la agorafobia espiritual y nos dé una fe que no se esconde, una fe que impacta con amor, pero con verdad allá afuera y lleva esperanza. No hemos sido llamados a huir del mundo, sino a alumbrar con la luz de la verdad del Evangelio de Jesús.